Padre, nuevamente venimos a tu presencia conscientemente de que tú nos oyes y sabemos que tu Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, que ha hecho morada en el creyente, es el que nos va a ayudar en esta mañana, nos va a dar la iluminación precisa de lo que el texto, lo que Él mismo inspiró en tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón expectante de obediencia y que toda esta carta pueda ser de un provecho espiritual, de un provecho grande para nuestra vida, significativo. Que cada una de las implicaciones que vamos a explicar hoy puedan marcar el rumbo en cómo vivimos nuestra vida y que pueda ser significativo para la eternidad, para alcanzar aquellas coronas, Señor, que tú nos has prometido, Señor. Queremos pedirte que nos guíes, bendice a mis hermanos, dale la concentración necesaria y también te ruego, como se pedía, por mi vida, Señor, para que tú me ayudes en mi debilidad, en mis deficiencias, Señor, pero que tu palabra sea comunicada. Ese es el anhelo de mi corazón, es lo más profundo y es lo que necesita tu pueblo, lo que todos necesitamos, Señor. Que tu verdad sea explicada con claridad, con precisión, pero con valentía, Señor, con denuedo, Padre, con poder. Y oramos y agradecemos a ti por todo este tiempo, Señor, donde tú nos has rodeado de tu misericordia al hablarnos, al ser claro con nuestras vidas, Señor, y tratar con nuestros pecados, con los asuntos, Señor, que no están bien en nuestro corazón y exponerlos, Señor, para que podamos arrepentirnos. Ayúdanos a tomar consejo de las palabras que dice Hebreos capítulo 3, donde no tenemos que cerrar nuestro corazón al oír tu voz, sino poder ser obedientes, Señor, tomar el ejemplo del pueblo de Israel que pereció, Señor, porque ellos cerraron su corazón. Que lejos esté de nuestra vida esa actitud, Señor, sino que podamos ser prontos para oír y para aplicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Pablo dirige su carta a la comunidad de las iglesias en Galacia, a las cuales él mismo les había predicado el Evangelio. Sin embargo, como ya vimos, para sorpresa del apóstol, se habían descarriado, se habían dejado arrastrar por el error. Los judaizantes, involucrándose en la vida de la iglesia, empezaron a propagar un mensaje algo distinto al que Pablo les había comunicado inicialmente, ¿no? Pablo había manifestado la importancia de la fe, la justificación por la fe, pero ellos estaban adicionando algo a este mensaje del Evangelio. Ellos estaban diciendo que eran necesarios ciertos requisitos, obras humanas para poder ser salvos. Por lo tanto, necesitaban no solamente creer en Cristo Jesús y tener fe en Él, sino que además tenían que compensar esa fe con una vida de obediencia a la ley. En particular con las prácticas relacionadas a la circuncisión, ¿no? Como recientemente estuvimos viendo. Y de esa forma ellos iban a obtener la salvación. Pero, hermanos, cualquier adición, cualquier cosa que le agreguemos al Evangelio, en realidad es un menosprecio por el Evangelio. Porque estás diciendo que el Evangelio no es suficiente, cosa que los judaizantes hacían, ¿no? Y Pablo va a escribir todo lo necesario durante toda la carta para que ellos sean advertidos y para que puedan tomar una posición correcta con respecto al Evangelio. Ya dijimos varias veces el propósito de la carta, que era neutralizar este peligroso error por medio de enfatizar la exclusividad y la pureza del glorioso Evangelio, de la libre gracia de Dios en Cristo Jesús. La justificación es solo por fe, sin las obras de la ley. Pero también Pablo no solamente él quería presentar la doctrina, sino ver cómo esa doctrina se hacía práctica en sus vidas. Entonces iba a exhortar a los destinatarios para que adoren a Dios, a que demuestren un carácter genuino de lo que es la verdadera espiritualidad, que muestren el fruto del Espíritu, ¿no? En la sección anterior vimos parte de esto, ¿no? Porque una vida en la que abunda el fruto del Espíritu Santo es la que va a mantener el estándar más alto del Evangelio.
De otra manera no se podría hacer. Y en relación con esto, la sección que tenemos en este pasaje en particular, desde el versículo 11 hasta el versículo 18, nos va a dar un ejemplo claro de lo que es vivir el estándar más alto. Claro, en las predicaciones anteriores, el estándar, la vara se puso allá arriba. Pero ¿cómo es que se puede vivir esto? Bueno, acá tenés el ejemplo de alguien humano, de un creyente verdadero, que vive ese estándar más alto. Déjame resumirte el contenido de la sección en un par de oraciones. Pablo va a exponer en este pasaje las búsquedas que mueven a las personas que no persiguen el estándar más alto propuesto por el Evangelio. Y los contrasta poniendo su ejemplo personal como alguien que evidencia, que manifiesta las marcas de un verdadero hijo de Dios. Y claro, esto está acá dado para que nosotros podamos evaluar como iglesia nuestras propias motivaciones, para que podamos pensar en nuestra propia realidad y para que seamos advertidos del peligro de los falsos maestros y de vivir una vida hipócrita e indiferente delante de Dios. Como creyentes tenemos que estar dispuestos a vivir el propósito de nuestra salvación, que es la gloria de Dios. Y finalmente, no podemos negar y tenemos que abrazar todas las implicaciones que el Evangelio trae. De esa forma vamos a disfrutar la bendición de Dios. Con eso en mente, te invito a colocarte de pie y vamos a leer el pasaje en Gálatas capítulo 6, versículo 11 hasta el final. Dice así la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una dinámica particular en la que Pablo fue desarrollando varios conceptos importantes en la carta. Y se trata de los contrastes que él fue marcando. Él fue desarrollando toda la carta a través de estos contrastes bien marcados. Por ejemplo, él va a contrastar el evangelio verdadero anunciado por él, que viene de parte de Dios, versus el evangelio de estas personas, que son sus propias ideas, ¿no? Él contrasta el evangelio verdadero versus el falso evangelio, la mentira. Contrasta la bendición de todos los que creen en el evangelio solo por fe versus la maldición de aquellos que confían en las obras de la ley. Son malditos. Entre otros contrastes podemos ver también aquel contraste donde se veía al creyente antes de conocer a Cristo como un esclavo, perdido, ajeno, separado de Dios. Y el contraste es que ahora es un hijo adoptado y pertenece a su familia por naturaleza. Va a contrastar también a los descendientes de la esclava que se esfuerzan por ganar la salvación versus los descendientes de la libre que tienen fe y alcanzan la salvación, la reciben. Contrasta la libertad cristiana versus el legalismo. Contrasta también el egoísmo de abusar de la libertad cristiana versus el amor, que es el propósito de la libertad cristiana. Contrasta la vida guiada por el Espíritu
versus la vida movida por los deseos de la carne. Contrasta las obras específicas de la carne versus el fruto del Espíritu. Y acá llegamos al contraste final. Este es el contraste final. Es la última confrontación que va a dar el apóstol Pablo a la iglesia en esta carta, y lo va a hacer por medio de este contraste bien marcado. Y este sería el título del sermón, ¿no? El contraste final. ¿Entre quién es este contraste? Prestad mucha atención. Este contraste es entre los promotores del falso evangelio y sus motivaciones, y los proclamadores del verdadero evangelio y sus marcas. Por un lado, vamos a ver en esta mañana los promotores del falso evangelio y sus motivaciones versus los proclamadores del verdadero evangelio y sus marcas. Y notemos cómo empieza ahí el texto, versículo 11. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto es de autoría de Pablo, ¿no? Es el autor humano, es el autor inmediato. Además está siendo inspirado por el Espíritu Santo, entonces tenemos dualidad de autor. Es Dios el autor supremo, pero Pablo es el autor humano. Mucho se llegó a decir sobre esta expresión. Varios comentaristas dicen que él usó letras grandes por el problema que tenía en la vista, como lo evidencia el capítulo 4, ¿no? Otros sostienen que probablemente escribió en este tamaño porque era una forma de llamar la atención sobre lo que se estaba diciendo. Ahora, si nosotros vemos el adjetivo griego ahí, uno de los que se podría usar es megas. Y muchas veces se refiere al tamaño de algo, ¿no? A lo grande que es algo, megas. Sin embargo, no es la palabra que se está utilizando acá. La palabra que se utiliza acá es pelikos, que significa cuán grande, cuán importante. No se refiere exclusivamente al tamaño físico, sino más bien al significado profundo de lo que se está diciendo. De hecho, esta palabra solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento y ninguna otra vez más. Y una es en Gálatas 6:11, o sea, acá, y la otra referencia la tenemos en Hebreos 7:4, cuando dice el autor a los hebreos: considerad pues cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Abraham no está viendo en Melquisedec una persona ancha, alta, grande en tamaño, ¿no? Físico, sino más bien él está viendo con importancia a este hombre. Entonces, el contexto bíblico nos da un mejor sentido para definir esta palabra. Pablo probablemente se refiere al contenido valioso de sus palabras. Fueron letras grandes. Ese es el sentido importante. Él escribió de manera significativa, relevante, y ellos tienen que prestar atención. Miren acá, se dirige al final de la carta. Este es el contraste final, pero estas palabras son poderosas, son grandes, son importantes. Ahí hay un imperativo que da la idea de una orden. Mirad, se debe prestar atención a la palabra de Dios que está comunicando el apóstol. Estas son palabras sustanciales, notables, son trascendentes, son eternas. No pierdan de vista esto. Miren, Pablo escribió claramente, ¿no? A lo largo de toda la carta podemos ver la grandeza de esas letras, podemos ver el peso de sus palabras. Él no disimuló en lo que habría de decir. Lo que tenía que ser dicho fue dicho. Sus palabras no tienen rodeo. No perdió el tiempo para ver si alguien se daba por aludido de alguna manera. Cuando hubo que llamar la atención a la iglesia, lo hizo de manera abierta y directa. Cuando hubo que desenmascarar las motivaciones cobardes de los judaizantes, también lo hizo. Esta es la defensa y la exclusividad del Evangelio, va a proponer Pablo. Esta es la manera de vivir las implicaciones del Evangelio y no quedan dudas. Miren acá. Presten la suficiente atención. Esto es algo muy importante y Pablo se los va a decir de manera personal. Pero lo hace al final acá, ¿no? Y esto podría bien haber sido puesto al principio de la carta. Miren con cuán grandes letras os escribo. Miren la importancia de lo que les estoy escribiendo. Pero por alguna razón
Él lo pone al final. Y creo que la intención de Él es que se vuelva a considerar esta carta. Es que se vuelva a pensar en cada uno de los conceptos. Es que nunca se pierda de vista, porque cuando se trata del Evangelio, esto es medular, esto es clave y no se puede diluir. Presten atención, son letras grandes, importantes. Esta carta de fe de Gálatas es extremadamente pesada. Su contenido es pesado y no hay que perder ningún detalle. Y va a comenzar con la parte negativa de este contraste al cual debemos prestar atención, porque esto es algo muy grande. Y en esta parte negativa del contraste es donde no deberías estar, donde no debo estar, donde no deberíamos estar. Y si tenemos alguna cosa que nos identifica con esto, necesitamos arrepentirnos. Esta primer parte del contraste negativo no solamente es para exponer a los promotores del falso evangelio y sus motivaciones, sino para que nos evaluemos y no nos queremos parecer a ellos, para que no andemos conforme ellos andan. Entonces, en primer lugar, los promotores del falso evangelio y sus motivaciones tienen motivaciones temporales. Dice, todos los que quieren agradar en la carne. Estos están atrapados en la vida presente, quieren agradar. Esta palabra significa tener buena apariencia, quedar bien con otros. Y fíjense, la esfera es en la carne. Ahí es donde ellos se mueven. No les interesa otra cosa, solamente lo que corresponde a esta vida y piensan en la carne y piensan en esta vida. Los promotores del falso evangelio viven así. Ellos van tras la novedad, lo que a la gente les gusta, ¿no? Lo que les da placer a su carne. Lo que más le interesa es quedar bien con el mundo. Eso es lo que más le interesa. Le interesa más eso que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Les importa más el mundo porque en realidad ellos aman el sistema del mundo. Ellos aman porque ellos pertenecen al mundo, no pertenecen al pueblo de Dios. Por esta razón, cada vez estos promotores del falso evangelio se parecen más al mundo. Cada vez sus prácticas se mimetizan mejor con las prácticas del mundo. Cada vez su agenda está más alineados con la agenda del sistema del mundo. Aman este mundo y solo les preocupan las cosas de aquí y ahora. Están atrapados por esta vida. Están atrapados por esta vida. Su mirada no es hacia lo eterno. No buscan el reino de Dios y su justicia. Su motivación es hacia las cosas de esta vida y solo eso. Ahora, no está mal tener motivaciones o metas acá en la tierra, ¿no? No, tenemos que tener metas. Pero cuando todas mis metas se concentran aquí y hoy, eso es una tragedia. Porque todo lo que está en esta vida lo voy a terminar perdiendo. Estas motivaciones temporales, vaya, si han afectado a la iglesia, ¿no? Muchos buscan cómo caerle bien al mundo, el aplauso, la aprobación de todas las masas. El asunto es que el mundo no va a ceder. El mundo no va a subir su estándar, sino que la iglesia va a bajar el estándar más alto que se nos desafió. Entonces la iglesia va a suavizar su mensaje, va a diluir la obra de Cristo, va a poner al hombre como protagonista de la salvación para que todo calce, porque el hombre quiere estar ahí, ¿no? Algunas preguntas que nos tendríamos que hacer con respecto a estas motivaciones temporales. ¿Te has preocupado más lo que piensan las personas de vos, más de lo que Dios quiere, o más de lo que Dios piensa de vos o sabe de vos? Cuando le predicás a alguien, ¿buscás caerle bien con palabras suaves y superficiales? ¿O le predicás la verdad de Dios, cueste lo que cueste? ¿Tus motivaciones y metas apuntan a la piedad? ¿O solamente estás atrapado por esta vida? ¿Qué hay de las cosas que te mueven en esta vida? ¿Solo es para esta vida? ¿O buscamos con una meta, con cosas que nos proponemos, cómo podemos hacer tesoros en los cielos? Pero también tienen motivaciones egoístas, no solamente motivaciones temporales, sino motivaciones egoístas. En primer lugar, estas motivaciones egoístas se ve en que evitan el costo de seguir a Cristo.
Fíjate el texto, dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos os obligan. La raíz es básicamente una compulsión u obligación y los medios para obligar. El tiempo del verbo sugiere que esto lo hacen constantemente. Constantemente estos legalistas, como todo legalista, fuerza a las personas no hacia un compromiso con la verdad, sino hacia prácticas asociadas a sus propios ideales. Ellos quieren que hagan lo que ellos quieren que hagas. Es lo que a ellos se les ocurre, ¿no? Ponen una carga no sana en las personas a hacer algo que Dios no les está pidiendo. Pero ¿qué motiva a estos legalistas a actuar de esta manera? Y déjame decírtelo en una sola palabra, o dos palabras. El miedo. El miedo. Dice solamente para no padecer persecución. Siempre lo que mueve al legalista es el temor, es el miedo. Es el miedo a que la gente no los quiera. Es el miedo a no poder controlar a las personas. Es el miedo a no poder retenerlas. Todo tipo de miedo, ¿no? El falso evangelio produce esto, un miedo insano. Los que fueron alcanzados o afectados por el falso evangelio viven así, no tienen confianza en la obra suficiente de Cristo. Ellos tienen miedo porque dependen de sus obras y sus obras no son una garantía. El miedo en ellos puede ir en diferentes direcciones, pero acá la referencia específica es a la persecución. Esta palabra padecer es seguir con celo o adherirse o procurar promover una causa, es esforzarse, es proseguir a la meta. Involucra también la palabra persecución, pero su sentido tiene que ver con todo un compromiso que me lleva a sufrir por una causa, ¿no? Dicho de otro modo, son las consecuencias que vienen por la cruz de Cristo. Ellos tienen miedo de perder su vida por causa de Cristo. ¿Qué va a pasar con mi tiempo? Que yo no tengo vida. Y ellos se hacen todo este tipo de cuestiones y tienen miedo. El miedo puede ser al martirio, pero va más allá. Perder la vida, ellos lo identifican o lo asocian con rendirle toda mi vida a Cristo. Y eso me va a ayudar, me va a llevar a renunciar a cualquier ambición personal. Y ese es el temor, ¿no? Ese es el temor. Y este es el temor de todos aquellos que viven solo mostrando una apariencia externa sin una realidad interna que los motive, que los mueva. ¿Qué va a pasar conmigo si dejo todo para seguir a Cristo? ¿Qué será de mí si soy radical al abrazar las implicaciones del Evangelio? ¿Qué va a pasar con mi tiempo? Ahora, ¿cómo voy a sentir placer? Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Los promotores del falso evangelio evitan el costo de seguir a Cristo. Un comentarista escribió al respecto, dice, si los judaizantes hubieran negado la necesidad de la circuncisión, las comunidades judías los habrían condenado al ostracismo. Esto es, los hubiesen exiliado, hubiesen quedado condenados en forma política, por decirlo de otra manera. Los habrían excomulgado de las sinagogas, habrían sido explotados financieramente y probablemente perjudicados físicamente. Los judaizantes lo sabían, por eso tenían miedo de defender la justificación solo por fe. Estaban más estrechamente identificados con los fariseos y los sacerdotes que con los apóstoles. Ellos tenían estos temores. Todo lo que vamos a perder. Nos van a golpear, vamos a perder dinero, vamos a perder nuestra reputación. Y ellos no querían pagar el costo por la verdad. Estos son los promotores del evangelio, del falso evangelio. Estos promotores, y puse la palabra promotor intencionalmente, ¿no? Porque estos no son proclamadores. La palabra proclamador tiene una connotación elevada, pero ellos promueven, ellos venden, son promotores y tienen temor de lo que les va a pasar. ¿Cuáles son los temores que te están limitando para no tomar decisiones importantes que sabes que tenés que tomar, que van a marcar el rumbo de tu vida? ¿Cuáles son esos temores?
¿Cuáles son los miedos que te mantienen al margen de un compromiso verdadero con el Evangelio? ¿Cuáles son esos miedos? Tenemos que pensar en eso. La segunda motivación egoísta que estos promotores del falso evangelio tienen es que evaden la aplicación de las Escrituras. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero si supuestamente la circuncisión venía de una observación de la ley, y si se obligan a otros que se circunciden es porque les interesa mucho la ley. Pero no, a ellos les interesa solamente una parte externa. Y esto es algo patente en la falsa religión, que es la hipocresía. La hipocresía está ligada al falso evangelio. Claro, porque legalmente una persona en sus prácticas puede aparentar obedecer la ley de Dios, pero en su corazón está completamente alejado de la realidad del evangelio. ¿Te acordás del Sermón del Monte? Cuando había muchos que legalmente decían cumplir la ley, pero Jesús fue a las implicaciones de la ley y Él les demostró que no cumplían la ley. Cuando habla de no cometer adulterio, ellos decían, bueno, no estuve en el acto físico, pero en su corazón había lujuria. Y eso es violar la ley. Pero hay una obediencia legal, una obediencia delante de las personas en las cuales el falso evangelio, en cuales la religión falsa se ampara, ¿no? Y quiero que me acompañes ahí a Marcos capítulo 10 para verlo de una manera tremenda, la ilustración de esto. Marcos capítulo 10. Creo que lo tengo acá más grande. Versículo 17, vamos a ver algunos versículos ahí. Dice, al salir él, ese pronombre está reemplazando a Cristo, al salir Cristo para seguir su camino, vino uno corriendo. O sea, Cristo ya se iba para seguir su camino, estaba haciendo algo, iba para seguir su camino, y se le acerca alguien corriendo. Pero mira el cuadro, imagínatelo. Vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. O sea, se arrodilló delante de Cristo. Qué actitud, ¿no? Qué buena actitud. O qué buena imagen, ¿no? Y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, y acá el problema es este, ¿no? El haré. Está proponiendo una obra, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Fíjate, sí, quizá externamente o legalmente él había cumplido con estos mandamientos, ¿no? Pero todo lo que refiere Cristo acá tiene que ver con el prójimo, con ese amor al prójimo. ¿Y cómo podríamos resumir eso, ¿no? Tal como Cristo lo hizo, ¿no? Amar al prójimo es estar dispuesto a dar toda la vida por el prójimo. Entonces, Jesús va a poner a prueba esta obediencia. Va a poner a prueba si verdaderamente está aplicando la ley. Y le va a decir, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Aplicaba verdaderamente la palabra de Dios este joven rico? La respuesta es no. No la aplicaba verdaderamente. Mira, vos podés hacer muchas cosas de la religión. Podés hacer muchas cosas externas que la Biblia te lleva a hacer. Pero solamente Dios conoce tu corazón y sabe si hay una obediencia real ahí o si estás cumpliendo solamente para no llamar tanto la atención y verte como una persona espiritual y piadosa. Este joven rico fue confrontado con Cristo. Lo que hizo Cristo fue demostrarle a este joven que su obediencia era una apariencia externa, nada más, era delante de los hombres, pero no estaba ni cerca obedeciendo verdaderamente la ley de Dios.
Y los promotores del falso evangelio son así, son hipócritas, porque muestran una apariencia externa de obediencia, pero carecen de algo real en su interior, en su corazón. Hasta donde vimos de la carta, todo lo que pudimos estudiar, los judaizantes abren la escritura, ¿para qué? Para la controversia, para discutir, para el debate. Se sientan a leer la Biblia, pero de manera superficial, con una mente entenebrecida. Y sus conclusiones son estas. Bueno, está bien la cruz de Cristo, pero aparte tengo que hacer algunas cosas para afirmar mi salvación. Esa es la conclusión de estos que promueven el falso evangelio. Esa es su conclusión, porque buscan en la Biblia así nomás. Esa es la manera, porque no quieren ser afectados por la Escritura. Hermano, debemos escapar de esta hipocresía, porque vaya si muchas veces caemos en esta práctica, ¿no? Siempre que se abre la Escritura, debemos procurar o dirigir nuestro corazón a cómo vamos a vivir esos principios que se expusieron. Nuestra respuesta a la palabra tiene que ser inmediata, tiene que ser firme. Debemos tener un corazón, como dice Santiago, que reciba la palabra, ¿no? Y que dé fruto de esa palabra. A los promotores del falso evangelio no les interesa la aplicación de la Escritura en sus vidas, no les interesa. Ellos se evaden esto, se conforman solo con mostrar una apariencia, decir amén, aleluya, en una forma externa. Es como se ven delante de otros. Pero hermanos, nosotros debemos aplicar la Escritura a nuestra vida. Debemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Debemos aprovechar todas las dinámicas de rendición de cuenta que se dan en el contexto de la iglesia para aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. Eso tiene que mover nuestro corazón. ¿Qué voy a hacer con este texto que se predicó? ¿Qué voy a hacer con estos principios? Y no solamente a nivel iglesia, ¿no? Sino que ese tiene que ser el deseo más fuerte de nuestro corazón cuando llegamos a nuestra casa. A nivel familiar, esto es lo que debemos proponer. Escuchamos esto como familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder ante las demandas de Dios? Esa tiene que ser nuestra respuesta natural, porque en eso nos diferenciaríamos de los falsos maestros, del falso evangelio, ¿no? Estas conversaciones nunca tienen que faltar en una mesa familiar. Preguntas incisivas: ¿cómo voy a vivir esto? ¿Qué entendiste y cómo lo vas a vivir? Como cabeza de hogar, esta es mi responsabilidad. Pero vos como esposa tenés que llevar estas cosas, esta instrucción hacia tus hijos, no importa en la etapa que se encuentren. ¿Qué escuchaste? ¿Qué entendiste? ¿Cómo vas a obedecer estos principios? Y alentar a tu esposo también, ¿no? De esta manera. Pero todos como familia. Y si no disfrutamos de una familia así, busquemos los medios, busquemos en nuestros hermanos. Busquemos las formas prácticas de aplicar la Escritura, porque esto es un peligro tremendo. Esto es lo que hacen en el falso evangelio. No les interesa. Ellos van los domingos, escuchan algo que también está equivocado y queda todo ahí. Es una vida hipócrita que no le preocupa de qué manera la palabra de Dios va a confrontar mi corazón. ¿Estás siendo intencional y práctico para aplicar las Escrituras? ¿O vivís una vida doble? Una vida donde en la superficie parece que estás aplicando, pero hay pecados que la palabra de Dios confronta, que todavía ni siquiera has confesado. ¿Qué cosas tenemos que cambiar para obedecer en forma radical las Escrituras? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué disposición tenemos que cambiar? Los promotores del falso evangelio y sus motivaciones temporales, egoístas, son egoístas porque evitan el costo de seguir a Cristo, porque evaden la aplicación de las Escrituras para su propia perdición, pero también porque buscan la gloria personal. Dice: pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los promotores del falso evangelio están movidos por la gloria personal. Ellos quieren un nombre, buscan trascender, ser importantes.
Sirven a las personas parcialmente, pero en parte porque estas personas o esta tarea les sirve como un trampolín para su propia gloria. Esto es lo que lo posiciona a ellos como alguien importante. No aman a las personas, usan a las personas. Claro, esto se puede ver en un montón de contextos, ¿no? Donde se promueve el falso evangelio, el evangelio por obras, ¿no? Un comentarista decía: la codicia por la dominación, así como el miedo a la persecución, motivaron a estos defensores de la justicia por obras. Aquellos que rechazan la libertad de la gracia para sí mismos son demasiado propensos a mover el cielo y la tierra para someter a otros a la esclavitud de las obras. Lanzan ataques de desprecio fulminante contra aquellos que defienden el evangelio de la gracia gratuita que ellos mismos no tienen el coraje de adoptar. Buscan su propia gloria. Todo lo hacen para promover su gloria. En el Sermón del Monte, en Mateo 6, acompáñame en tu Biblia, Mateo 6, 2 al 5, Jesucristo va a exponer en su predicación a estos hipócritas que buscan su propia gloria y hacen todo lo que hacen para vanagloriarse, para jactarse. Dice: cuando deis limosna, versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, fíjate, los hipócritas, ¿no? En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Para qué hacen tocar trompeta? Para ser alabados por los hombres. Ellos buscan la gloria terrenal. De cierto, ya tienen su recompensa. Claro, el mundo los aplaude. El mundo queda impactado, asombrado por las limosnas y por todo esto que ellos hacen, ¿no? Pero este es el punto. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y está mal amar la oración? No, pero mira el propósito: para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos buscan la gloria terrenal. Ahora, no malentendamos el pasaje. ¿Está mal que alguien me vea que estoy ofrendando? ¿Eso dice el texto? No, no está mal eso, ¿no? No está prohibido que alguien se entere que yo ofrendé. Pero a lo que apunta Cristo es: no te vanagloríes si te ven. Cuida tu corazón de la gloria personal. Porque si no, no podríamos orar en público, ¿no? Porque tampoco dice, estos oran en público, en las calles, en las plazas, ¿no? Sin embargo, no está mal orar, ¿no? Pero ¿qué es lo que me motiva a orar? Que otros vean cómo amo a Dios y que vean mi piedad y mi forma de orar, cómo impacta a otros. Eso es ser hipócrita. Eso es buscar la gloria personal. Eso produce orgullo. El sentido no es que hagas todo en secreto, no ese es el sentido del pasaje, sino más bien hacelo con una motivación correcta. Cuida tu corazón. Estos falsos maestros tienen malas motivaciones. Su error no radica solamente en la información que maneja, sino lo que motiva sus vidas. Buscan la gloria personal. Están demasiado interesados en ellos mismos. Tienen un sentido de importancia personal gigante, colosal, ¿no? Y ahí en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, yo te lo leo. También debes saber esto, le va a escribir Pablo a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Te das cuenta? Esta es la característica natural de ellos. Buscan su propia gloria. Dice: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita.
Judas, el hermano menor de Santiago y de nuestro Señor Jesucristo, va a decir en Judas 1:11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjate, el camino de Caín es el camino de las obras. Es pretender impresionar a Dios con mis obras. Él me va a aceptar por lo que yo hago. Debo recibir entonces la aprobación de Dios. ¿En base a qué? A mi propia justicia. El error de Balaam tiene que ver con hacer las cosas para obtener una ganancia material, una ganancia personal. Y la contradicción de Coré tiene que ver con no estar sujeto a Dios ni a las autoridades que Él provee, ¿no? Ellos están por encima de todo porque su orgullo no les permite ver para abajo. Ellos no tienen nada que aprender de la iglesia porque se creen estar encima de la iglesia. Los promotores del falso evangelio están movidos por una gloria personal tremenda. No les interesa el honor de Dios. Ahora, ¿te interesa que Dios sea exaltado por sobre todas las cosas? ¿Te interesa que en cada cosa que haces Dios reciba la mayor gloria, el mayor honor? ¿Eso motiva tu corazón? ¿Eso motiva mi corazón? Debemos entender, hermanos, lo que es la humildad, ¿no? La humildad no es pensar menos en uno, sino es no pensar en uno mismo, en absoluto. Es lo opuesto a la autoconciencia y a la autopromoción. Todo el tiempo estoy pensando en mí. Es considerar a los demás como más importantes que mi propia persona. ¿Te interesa de todo corazón el bienestar de tus hermanos o lo haces para alcanzar una gloria personal, para que se hable de aquello que hiciste? No lo hagas si es así. Los promotores del falso evangelio y sus motivaciones temporales, egoístas, son motivaciones egoístas porque evitan el costo de seguir a Cristo, evaden la aplicación de las Escrituras y buscan la gloria personal. Pero en contraste con los promotores del falso evangelio y sus motivaciones, veamos ahora en estos minutos que nos quedan a los proclamadores del verdadero evangelio y sus marcas. Ellos son proclamadores, porque este concepto es un concepto elevado, son heraldos, son representantes, son embajadores del Rey. Y en primer lugar, los proclamadores del verdadero evangelio están consumidos por la gloria de la cruz. Están consumidos por la gloria de la cruz. Pablo va a decir, pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo está diciendo, esta clase de gloria donde yo estoy puesto en el centro no me interesa para nada. En el contexto, la palabra gloriarme conlleva la idea de alabanza. La cruz fue objeto de vergüenza y temor para los judaizantes, pero es objeto de confianza y alabanza para el apóstol Pablo, porque él es un creyente genuino. Ellos se gloriaron en la carne, Pablo se gloria en Dios. Los legalistas ponen poca atención a la cruz y más atención en ellos mismos. Para aquellos que están orientados a la gracia, la cruz lo significa todo. La cruz es todo. Ellos se glorían en la carne, como te decía, Pablo se gloría en Dios. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Rechazamos totalmente cualquier superioridad moral que nosotros podamos proponer. Y tenemos una visión clara de la cruz. Cuando Jesús se convierte en el centro, en lo que rodea todo lo que hacemos y en el centro de aquello, entonces estamos viviendo nuestra espiritualidad como debe ser vivida. Va a decir, lejos esté de mí gloriarme. No, esto jamás acontezca. La palabra que utiliza ahí es que esto nunca brote, que esto nunca nazca, que esto nunca suceda. Fíjate, él no dice, no, que a mí nunca me pase que me choque un auto. No dice eso. No, que nunca pase que yo me esté gloriando por mí mismo. Y el contraste es, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nota el objeto de la alabanza de Pablo. En este caso es la cruz de nuestro Señor. Esa palabra Señor es un título para referirse a la deidad de Cristo, ¿no? Debemos llevar nuestra
a nuestras mentes continuamente la cruz de Cristo. Es allí donde obtenemos la salvación. Es en la cruz donde nos tenemos que regocijar. Ese es el lugar de restauración. Es la cruz el lugar de consuelo. Es la cruz donde debemos enfocar nuestro corazón. Nuestra gloria está ahí en la cruz. Hermanos, la cruz de Cristo tiene que ser lo que motiva toda nuestra marcha, lo que nos mueve a la obediencia. Es en la cruz de Cristo. Y esa es un lugar precioso, glorioso y santo al cual tenemos acceso y todo el tiempo tenemos que acudir a la cruz de Cristo. Cuán poco pensamos en la cruz, ¿no? Cuán poco viene a nuestra mente durante el día, la semana, la cruz de Cristo. Su sacrificio sustitutorio, su gracia, su amor, su compasión, todo lo que se manifestó en la cruz. Tenemos que forzar nuestra mente, nuestro corazón, a enfocarlo en la cruz de Cristo. El himno que cantábamos dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz. Otras versiones dicen: oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Y parece que no todos aprecian esta cruz, ¿no? Por eso el escritor va a decir: y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, por eso voy ahí. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi culpa la condenación. Tenemos que pensar eso, ¿no? Oh, yo siempre amaré esa cruz. Siempre amaré esa cruz. Me voy a gloriar en la cruz. Voy a alabar a Dios por esa cruz. Este es el núcleo, este es el corazón del Evangelio. Y esto es lo que debemos proclamar. No vender. Esto es proclamar. Dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estos elementos que utiliza Pablo acá son elementos de muerte. Pablo antes dijo que él está muerto, él está crucificado con Cristo. Luego dijo que la carne, su carne y los deseos están muertos. Pero ahora está diciendo: el mundo está muerto, el mundo me es crucificado. O sea, la gloria de este mundo, la gloria que el hombre me pueda dar, que el sistema del mundo me pueda dar, no me interesa para nada. Toda esta gloria terrenal la desprecio por completo. En Filipenses 3:7, y yo te lo leo, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las cosas de esta vida, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, esto es algo presente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Claro, con un corazón ardiente por Dios, Pablo exclamó: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero por basura, por causa de Cristo. Es más, todo lo considero como pérdida, por la razón incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, todo en esta vida. Y es más, lo que perdí en realidad lo considero como estiércol, literalmente, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Quiero conocer a Cristo, decía Pablo. Quiero experimentar el poder que se manifestó por su resurrección. Quiero participar de sus sufrimientos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él no reniega de la cruz. Él busca participar de esto. Para él esto es un privilegio. Y es esto lo que él proclama. Realmente necesitamos la cruz de Cristo y no necesitamos nada más. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, como dice otra versión, mi interés por este mundo está muerto. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Claro, al mundo no le interesa promover a personas como Pablo, ¿no? No le interesa, ¿no? Desprecia completamente a Pablo.
Para el mundo, Pablo está muerto. Bueno, así a Pablo no le interesa alcanzar la gloria de este sistema del mundo. Esto es mutuo. El mundo no me quiere, pero yo tampoco me interesa su gloria. Yo no busco la gloria del mundo. Es más, Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no vivo para estas cosas. Los proclamadores del verdadero evangelio están consumidos por la gloria de la cruz. Perdieron su vida en la cruz y no hay lugar para otra cosa. J. Vernon McGee dice, entre Pablo y el mundo había una cruz, y esto debe ser la posición entre todo creyente hoy. ¿Estás consumido por la cruz de Cristo? ¿Cuán frecuentemente alabamos a Dios por esa bendita cruz? ¿Cuántas veces vamos arrodillados a orar y a darle gracias a Dios por esa cruz? ¿Hay algo más que mueve nuestro corazón, que nos afecta más que la cruz de Cristo? La marca de un hijo de Dios es que Él va a ser consumido por la gloria de la cruz. Pero veamos la segunda marca. Los proclamadores del verdadero evangelio son movidos por su nueva naturaleza. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Estas prácticas religiosas externas no son nada. Otras versiones usan otro verbo acá, que no son capaces de producir nada, no tienen poder para nada. No son capaces de hacernos aceptos delante de Dios. Claro, ninguna obra que podamos hacer nos va a colocar en una posición favorable para recibir la salvación, para recibir la bondad de Dios. No son nada y no significan nada. Pero ¿qué es lo que mueve a un creyente entonces? Lo único que cuenta es una nueva creación. Hay la palabra nueva, a diferencia de neos, que significa nuevo en tiempo. Kainos, que es la palabra que se está utilizando acá, significa nuevo en naturaleza. Es nuevo en naturaleza con una implicación a mejor. Esta es una mejor naturaleza. Lo que tiene valor e importancia delante de Dios no son las obras que nosotros hagamos, sino que es nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza. Ser una nueva creación es solo posible a través de la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, en la cruz en la cual nos gloriamos. Hermanos, lo que tiene que mover nuestra obediencia no es la gloria personal, no son las motivaciones egoístas. Lo que tiene que movernos a la obediencia es nuestra nueva naturaleza. Ahora somos esto. ¿Por qué voy a obedecer a Dios? No para alcanzar su favor, no lo puedo alcanzar. Ya Gálatas ya fue contundente con esto. ¿Por qué voy a obedecer a Dios? Porque soy una nueva creación. No responde a lo que quiero ser, responde a lo que ya soy en tiempo presente. Una nueva creación. El obrar, la circuncisión, hacer cosas de la ley no sirve y no hacerlas tampoco sirve. Es lo mismo delante de Dios. Pero una nueva creación sí cuenta, porque en una nueva creación nosotros no tenemos nada que ver, porque no podemos crear nada, y menos vida. Mientras que los falsos maestros se concentran en las obras externas, Dios solo aprueba un cambio de naturaleza, que claramente afecta a lo externo, ¿no? Pero el orden no es al revés. Ya estudiamos Juan capítulo 3, la condición del hombre es desesperadamente perdida. Nicodemo se va a presentar ahí delante de Dios como este hombre religioso, el más importante, el más respetado de la época. De hecho, él vimos que tiene un buen concepto de Cristo y lo trata con mucho respeto, con cuidado, con cordialidad. Nicodemo es un hombre prominente. Es diferente a los demás fariseos. Él se esfuerza hasta lo sumo por obedecer a Dios. Y ve en Cristo a alguien sin igual, alguien que tiene que venir sin duda de Dios. Él admira a Cristo. Sin embargo, Nicodemo descansa en sus esfuerzos por agradar a Dios, para obtener la salvación. Nicodemo entonces, por más que sea lo mejor que hay en la tierra, en cuanto a religión se refiere, él está perdido. Tiene que entender, y de hecho es confrontado, con la realidad que no puede nacer de nuevo.
esto está fuera de su alcance. Él no puede transformarse en una nueva creación. Pero el Espíritu de Dios sí puede hacerlo a través de la predicación. Si sopla el Espíritu de Dios, si lleva a la salvación a esta persona, acá vas a tener una nueva naturaleza. Acá vas a tener una nueva persona. Esta persona va a tener un nuevo deseo, una nueva inclinación, una nueva obediencia, una nueva lealtad. Eso es lo que explica Romanos capítulo 8 también. Nicodemo es el mejor ejemplo de esfuerzo humano, de honestidad, de respeto, de moralidad, de buscar a Dios. Es el mejor ejemplo. Sin embargo, Nicodemo está perdido, en tanto y en cuanto no nazca de nuevo, hasta que no sea una nueva creación. No es que el verdadero evangelio va a mejorar y va a promover cambios externos en una persona. El verdadero evangelio no reforma a una persona. El verdadero evangelio transforma a una persona. Ahora tenés una nueva persona. Lo que era antes ya no es más. Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Su distintivo se tiene que ver primero. Primero es la esencia de lo que son. Ellos son hijos de Dios, por eso aman a Dios y por eso lo obedecen. No obedecen a Dios para ser aceptados por Él. Lo obedecen porque son aceptados por Dios. Cualquiera que invierta este sentido de lo que acabo de decir está maldito y está condenado a la destrucción. Si yo obedezco para ser aceptado por Dios, entonces soy maldito. Pero si yo obedezco porque la gracia de Dios ya me transformó, entonces soy bendecido. Y la pregunta es muy incisiva. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tenés la certeza de que has nacido de nuevo? ¿De que tu naturaleza interna está completamente nueva? La pregunta no es hace cuánto venís a la iglesia, ni siquiera los libros que leíste, ni los pecados que lograste abandonar, ni las nuevas metas que tenés. La pregunta es, ¿hay nueva vida en tu alma? ¿Hay nueva vida? ¿Hay regeneración? Podemos hablar de un montón de prácticas, de moralidad, de un montón de cosas. Dios no nos llama a moralizar al hombre. Dios nos llama a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Lo que ya sos o lo que pretendés ser? Si es así, necesitas el evangelio porque estás perdido. Y tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte y creer en el único que puede salvarte. No es algo que tenés que hacer. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. No es el que hace, no. Esto no es cuestión de hacer o no hacer, sino tengo al Hijo o no lo tengo al Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los proclamadores del Evangelio, del verdadero Evangelio, están consumidos por la gloria de la cruz, son movidos por su nueva naturaleza, pero son receptores de la bendición de Dios. Esto es maravilloso. Fíjate el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a qué se refiere esta regla? ¿Qué regla? Bueno, todo lo que trató la carta, todo el argumento de la carta. El mensaje de salvación por gracia es mediante la fe únicamente en Cristo Jesús. No hay otra regla. Solo los que reciban y crean en el Evangelio van a estar en paz con Dios y van a experimentar su misericordia salvadora. El pastor John MacArthur explica lo siguiente sobre esta expresión. Caminar según esta regla es aceptar el Evangelio del cumplimiento divino a través del sacrificio de Cristo en la cruz y caminar por fe en el poder de su Espíritu, en lugar de por vista en el poder de la carne. A los que anden conforme a esta regla, que solamente se entreguen al Evangelio, a la pureza del Evangelio, a la gracia de Dios. Dice en primer lugar, paz, paz. En el texto original dice paz sobre ellos. Esta paz es algo que los va a aplastar. Esta paz está encima de estas personas. En este pasaje Pablo se refiere a la paz suprema,
Es ese estado de reconciliación con Dios que produce en el corazón de un pecador cuando pone su fe en Cristo, en el Evangelio verdadero. Pablo comienza sus cartas de esta manera, ¿no? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquellos que han nacido de nuevo, hermanos, no tienen que estar lidiando con la incertidumbre de ¿qué va a pasar conmigo tocante a la eternidad? ¿Qué va a pasar? Toda la falsa religión, toda la falsa religión tiene en común que no tiene paz, porque tiene incertidumbre sobre la vida venidera. Ellos no tienen certeza. Y bueno, a ver lo que Dios quiere, a ver si acepta lo que yo hice. En otras palabras, ¿no? Pero la única verdad es lo que nos da paz con Dios. Y esto es maravilloso. Romanos 5:1 lo cantamos, ¿no? Justificados pues por la fe, no por las obras, por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Qué gran bendición es tener esta paz. Tener paz con Dios. Hermanos, sería un estado o una posición temeraria si no tendríamos paz con Dios. ¿Te imaginas? Dios estaría airado con nosotros todo el tiempo. ¿Y qué es lo que impediría que no nos destruya en cualquier momento de nuestra rebelión? Nada. Ya colmamos el límite de nuestros pecados. Dios ya está airado. No es que tenemos que pecar más. Un estado de falta de paz con Dios es una tragedia. Es algo terrible. Y es algo que debemos examinar en nuestro corazón. Nuestra vida espiritual descansa en su obra y por eso tenemos paz. Por eso tenemos paz. Podemos estar confiados porque esta es la bendición de Dios. Y hay otra bendición que acompaña a su paz y es la misericordia. Y esta también tiene esta frase que está encima del creyente. A ellos la misericordia está encima de ellos, los aplasta su misericordia. La misericordia de Dios es la bondad o el amor de Dios otorgada a los que se encuentran en miseria y angustias espirituales. Dios no toma en cuenta que se merezcan esa condición, sino que Dios en su misericordia nos otorga la salvación que no merecemos. Esa es su misericordia. No puede ser de otra manera, ¿no? Si alguien se va a salvar no es por su obediencia. Si alguien va a ser salvo y va a cambiar su naturaleza interna, no tiene nada que ver con lo que hace o con lo que es la persona, sino que tiene que ver con el carácter perdonador y compasivo de Dios. Es su misericordia. Si no fuese por su misericordia, dice la Escritura, que ya hubiésemos sido consumidos, porque ya llegamos al colmo de nuestros pecados. Y esto es un contraste sin igual, ¿no? Porque aquellos que confían en su justicia personal nunca van a tener paz. Pero los que son alcanzados por la misericordia de Dios experimentan esta paz. No confían en ellos mismos, sino que confían solamente en la obra redentora de Cristo. Iba a decir, pase a ellos y al Israel de Dios. Primero, acá hay una clara distinción entre Israel y la iglesia, ¿no? Pero ¿a qué se refiere el Israel de Dios? Bueno, se refiere a los creyentes judíos que estaban en Jerusalén. Aquellos que son descendientes tanto espirituales como físicos de Abraham, ¿no? Ellos son herederos de la promesa, más que de la ley, ¿no? Son verdaderos judíos. Este es el verdadero Israel, el Israel de la fe. Claro, en este punto tenéis que entender que no hay una alternativa diferente para Israel que para cualquier otra persona. No es que Israel tiene que hacer cosas porque ellos tenían la ley y nosotros tenemos que creer en Cristo. Y de alguna forma ellos son justificados y nosotros por otro camino también. No. La paz y la misericordia va a caer sobre aquellos que confían en la obra de Cristo. Y esto incluye también al pueblo de Israel. Los proclamadores del verdadero evangelio están consumidos por la gloria de la cruz, son movidos por su nueva naturaleza, son receptores de las bendiciones de Dios, pero llevan las marcas de Cristo en sus cuerpos. Y fíjate el peso de estas palabras. Acá es cuando se empieza a agrandar más la letra de la carta. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias.
Esta palabra causar molestias, no me causen molestias, dice, no me causen fatiga sobre estos asuntos. Claro, el llamado del apóstol Pablo, el mensaje del apóstol Pablo, fueron cuestionados por los judaizantes, ¿no? Pero él pidió que se pusiera fin a estas cuestiones. Ya está, basta de estos problemas. Ya no quiero escuchar más nada de este asunto. Claro, todo quedó expuesto, ¿no? ¿Qué se le podía decir ahora a Pablo tocante a esto? Expuso la Escritura de manera magistral. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Hizo justicia con el mensaje del Evangelio. Ahora todo está en su lugar, todos los conceptos están acomodados. Ya no hay más nada por hacer. Los argumentos fueron dados, la Escritura fue utilizada en forma correcta en su contexto. Pablo expuso las motivaciones de los falsos maestros. Él está poniendo las marcas de los verdaderos hijos de Dios. Todo está ordenado. No es que Pablo se le haya agotado la paciencia, sino que él dijo lo suficiente. Dijo lo suficiente para defender su apostolado, pero sobre todo para poner en alto la pureza y la exclusividad del Evangelio. Y son letras grandes, son claras las letras, ¿no? Él no escribió en forma, como te decía al principio, no escribió en forma disimulada, en forma, bueno, a ver, esto es un doble sentido. No, un solo sentido, ¿no? Y todo está dicho. Esto es lo que tienen que creer. Y si todavía hay alguien que osadamente resiste estas palabras, la orden ya está dada. No hay más nada que decir, no hay más nada que explicar. Este es el Evangelio, esta es la cruz de Cristo. No hay más que eso. No molestes más sobre este asunto. No me causen más molestia. Esto no me van a llevar a trabajar más por esto. ¿Sabes? Creo que Pablo dijo todo lo que tenía que decir. Es un hombre que no tiene temor de hablar, pero es un hombre que no va a hablar de más tampoco. Si no crees en esto, ya está, no hay más nada para decirte. No vamos a sentarnos a discutir sobre argumentos, sobre posturas, sobre esto, lo otro. No, es el Evangelio. Si no has nacido de nuevo, si no hay una nueva naturaleza, no te puedo decir otra cosa. No voy a perder el tiempo en decirte y en ir hurgando sobre un montón de cuestiones para convencerte. Qué sano que es esta expresión para nuestros tiempos, donde hay tantos que buscan la controversia y querer convencer por medios de argumento, y mirá, acá él tiene la razón y aquel, expuse a este, al otro. No. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Se le predicó el Evangelio, es el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio y el Evangelio. No sé si te diste cuenta, pero cada pasaje que se predicó tiene que ver con la pureza del Evangelio. Frente a las obras externas que no pueden justificar, ¿hasta cuándo lo vamos a decir? Bueno, Pablo dice, desde ahora en adelante, a ese contexto, ¿no? No me causen más molestias. No me causen más molestias. Y va a dar la razón, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esta expresión, yo traigo, es el mismo verbo que se utilizó en el versículo 2 del capítulo 6 sobre llevar las cargas. Pablo carga con las marcas del Señor Jesús. En el mundo grecorromano se marcaba el ganado como una señal de propiedad. Y las letras, ¿cómo se marcaban? Con un hierro caliente a fuego en la carne del animal. Pero las personas también, los esclavos también eran marcados así. Había muchas marcas que se le daba a las personas de este tipo, pero para no ir por todas, creo que la referencia puntual tiene que ver con la esclavitud. Pablo era esclavo, era siervo del Señor Jesús. De hecho, por eso dice las marcas del Señor, del amo, del Señor Jesús. Él es su esclavo. Y Pablo dice que llevaba esas marcas. Estas marcas no tenían que ver con un tatuaje que se puso de moda ahora entre los cristianos. No tenía nada que ver con eso. Estas marcas tienen que ver con pertenecer a Cristo, con ser un proclamador del verdadero evangelio. Él lleva las marcas en su propio cuerpo. Claro, Pablo había sido golpeado, ¿no? Su cuerpo no era el mismo que cuando empezó a predicar. Él había sido golpeado por causa de Cristo, incluso en la misma Galacia. Imagínate algunos lectores
que estaban acá habían estado también en Listra y habían visto aquel día donde literalmente el apóstol fue apedreado por causa de Jesús. Y yo no creo que algunas cicatrices se vayan tan fácil, ¿no? Él podía ver su cuerpo y cualquiera podía ver su cuerpo. Pablo, ¿qué te pasó acá? No, fue cuando prediqué en Listra. ¿Qué te pasó acá? No, fue cuando me azotaron. ¿Qué te pasó acá? Acá cuando estuve preso me habían puesto un grillete. Y su cuerpo está marcado. Su cuerpo está marcado. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Acá hay una dulce ironía, ¿no? Las marcas de Pablo contrastan con esta marca externa de circuncisión, pero estas son marcas profundas. Él dice que lleva siempre, por todas partes, la muerte de Cristo en su propio cuerpo. Pablo pone acá todo lo que realmente es el precio de la fe, ¿no? Y no hay forma de evitar esto. Estudié la palabra desde el original, un montón de sentidos, del rango semántico. Cuando habla de cuerpo, habla de su cuerpo físico. Habla de su cuerpo físico. Él expuso con fidelidad el mensaje del Evangelio, sin importar las consecuencias. ¿Y qué recibió? Un cuerpo maltratado. Hermanos, para vergüenza nuestra lo digo, ¿no? Quizá nuestros cuerpos lo único que conocen es el placer o el agotamiento, el cansancio, pero por el trabajo y las cosas que a nosotros nos interesan. Pero ¿cuánto refleja nuestro cuerpo la lealtad a Cristo del servicio a Él? ¿Cuánto refleja nuestro cuerpo eso? Pablo estuvo dispuesto a sufrir en su propia carne los avances del Evangelio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a privar tu carne de los placeres para el progreso del Evangelio? ¿De qué manera tu cuerpo refleja que le perteneces a Cristo? ¿Alguna vez utilizaste tu cuerpo hasta el cansancio, hasta el agotamiento extremo para servir a Cristo? Yo no estoy hablando de ser mal mayordomo del cuerpo, ¿no? Sino de qué manera sirvo con mi cuerpo a Cristo. ¿A cuánto lo expongo por amor a Él? A veces parecería, hermanos, que estar cansado es una enfermedad, ¿no? No estoy dispuesto a enfermarme de eso, de cansancio, por servir a Cristo. Y no es así. Vemos el ejemplo de Pablo, que trabaja estar agotado. Él usa hasta sus últimas energías para servir a Cristo. Está bien administrar las energías, está bien administrar nuestro tiempo, nuestra salud, pero usa todo eso para la gloria de Dios. Consumite para la gloria de Dios. Que al final de nuestra vida sea marcada porque sí, esta persona hizo muchas cosas, pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que parte de lo que tiene en su cuerpo es porque él fue fiel al Cristo. Él gastó su cuerpo, gastó su energía para servicio a Dios. Mira, la salud es algo que no lo vas a retener. No lo voy a retener. En algún momento la vamos a perder y vamos a morir. Sí o sí. A no ser que Cristo venga antes. Pero de todas formas no la vamos a tener. Gástalo para la gloria de Dios. Utiliza tus energías para la gloria de Dios. Se viene a la mente el gran ejemplo de este misionero a los indios, David Brainerd. Cómo él utilizó cada energía de su cuerpo
para servir, para predicar el Evangelio, para extender el reino de Dios. Y va a terminar la carta con una oración final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, fíjate, después de todo el peso profundo de la exhortación, qué aliento que es esta palabra hermanos. Él sabe que son sus hermanos. No dice hermano porque sea costumbre decir hermanos, sino porque tiene la convicción de que ellos han nacido de nuevo. Hoy se escucha esta expresión totalmente devaluada. A cualquiera se le dice hermano. Cuidado con eso. No le llamemos a cualquiera hermanos, si no tiene las marcas, ¿no?, de haber sido alcanzado por el Evangelio verdadero. No engañemos a las personas haciéndole creer que son parte de la familia a la cual todavía no pertenecen, porque no han sido rescatados de la esclavitud del pecado. Y va a decir la gracia. Fíjate, no la ley de Moisés, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué apropiado que Pablo cierre con una oración pidiendo la gracia en la carta. Esto es para contrarrestar toda obra humana que pretende robar la gracia de Dios, de la iglesia. ¿Y para qué necesitamos la gracia? Bueno, un comentarista dijo, para todo. Desde el nacimiento hasta la regeneración, pasando por la santificación hasta llegar a la glorificación final, desde la cuna hasta la tumba, somos total, absolutamente, enteramente y siempre dependientes de su gracia. La gracia de Dios es su provisión, todo lo suficiente para cada necesidad que alguna vez tengamos, su gracia. ¿Cómo vamos a aplicar estas verdades? Por la gracia de Dios. Vos considerás tus debilidades, consideramos nuestras debilidades, pero vamos a acudir a la gracia. Dios, dame la gracia para mostrar estas marcas. Dame la gracia para vivir una vida que te glorifique a ti. Dame la gracia para responder en obediencia por mi nueva naturaleza. Dame la gracia para quedar impactado por tus bendiciones. Dame la gracia, y si es necesario que mi propio cuerpo sufra por el progreso del Evangelio, dame la gracia, dame la gracia. Y Él va a terminar con este amén. Que así sea, ¿no? Esta oración va a terminar con este deseo de que Dios lo cumpla. Señor, gracias por esta preciosa carta, por este contraste final. No queremos ni estar en ese grupo, ni identificarnos, ni querer pertenecer a nada de lo que los promotores del falso evangelio y sus motivaciones presentan, Señor. Queremos vivir para tu gloria, la gloria de la cruz, Señor. Queremos responder a lo que somos. Somos una nueva creación. Queremos gozar de tus bendiciones, Señor. Tus bendiciones no materiales, no cosas que nos puedas dar, que las necesitamos, pero la paz, Señor. Eso no lo puede dar algo material. Tu misericordia, Señor. Tu gracia, Padre. Señor, y queremos estar dispuestos a pagar el precio, Señor. A usar nuestro cuerpo para tu gloria. A llevar las marcas de que somos proclamadores, heraldos, embajadores tuyos, Señor. Y llevarlas en nuestro propio cuerpo, Señor. Exponer y exigir nuestra vida al máximo, Señor, para tu gloria. Y te pedimos la gracia para poder vivir todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.